Vamos a continuar resolviendo el ejercicio 8.4 y el 8.5. En el 8.4 me dice que suponga que el motor opera otra vez a plena carga y que el resistor variable, la resistencia variable, se va a ajustar una vez más a 175 ohmios. Y me dan de dato de que si la reacción del inducido o la reacción de armadura es de 2000 amperes por vueltas. O sea, vamos a tener que la fuerza magnetomotriz de esa reacción de armadura va a ser igual a 2000 amperes por vuelta. Ese es el dato que me dan. A plena carga también. Esa reacción de armaduras, lo que sucede cuando el motor va a estar trabajando a plena carga. Me piden cuál es la velocidad del motor. Me piden que compare también con el resultado del problema 8.2. Entonces me dicen cuál es la velocidad del motor para este caso. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces lo primero, como acá me dijo que la resistencia, vamos a dibujar acá el circuito, ¿ya? El circuito era así, ¿no? O mejor lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar, que se vea mucho más claro. Vamos a borrar todo esto. Y copiamos. Listo, ahí está. Entonces me dice, una vez más vamos a hacerlo trabajar esa resistencia variable a 175 ohmios. Y ahora, como estamos trabajando a plena carga, o sea, va a haber acá una carga este motorcito. Pero como estamos trabajando a plena carga, este I sub L nos daban de dato ya, como dato nominal. Ese I sub L valía 110 amperes. Ahora, ¿cuánto sería acá la corriente de campo? Sería como 240, que es lo que se le está dando de alimentación, voltaje. Entre 175 más 75, que valía, si no me equivoco, 250. Todo esto me va a dar una corriente de campo de 0,96 amperes. 0,96 amperes. Y entonces por acá, por la armadura, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos 110 menos 0,96. Eso sería 109,04 amperes. Entonces el voltaje que le está llegando en la armadura a este motorcito sería, su A sería 240 menos la caída de tensión, que va a ser 0,19 por 109,04 amperes. ¿Cuánto de voltaje le estaría llegando a la armadura del motor? Le estaría llegando entonces estaría llegando 219,28. Todo este fue un análisis para valores nominales. ¿Está bien? Para valores nominales. Esto. Y lo que nos piden es que calculemos cuánto de velocidad, a qué velocidad está girando este motorcito, ¿no? Eso es lo que me piden. Esto es lo que yo necesito calcular. Ahora, nos dijeron que este motorcito tenía una reacción de armadura, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros teníamos una fuerza magnetomotriz neta, mejor dicho, cuando nosotros tenemos una reacción de armadura, esta reacción de armadura le resta a la fuerza magnetomotriz que nosotros tenemos en el campo. Le resta. ¿Ya? Sería una resta entre la fuerza magnetomotriz que tenemos en el campo menos una resta. No, la fuerza magnetomotriz que tenemos en el campo menos
la fuerza magnetomotriz, que es por la reacción de armadura. Ahora, sabemos que esto va a ser igual a esto, ¿no? El NF, N sub F, el número de vueltas que va a haber en el campo, por una corriente de campo que va a ser distinta a la corriente de campo que era de acá, menos la fuerza magnetomotriz de la armadura. Dividimos todo entre NF, vamos a tener esto. La corriente de campo nueva va a ser igual a la corriente de campo de la antigua, menos la fuerza de la armadura magnetomotriz de la armadura sobre el N sub F. Ahora, este I sub F, que va a ser la nueva corriente de campo que nos va a servir para utilizarlo en la curva de magnetización, va a ser igual al I sub F, pero el I sub F ya tenemos su valor y su valor vale 0,96 amperes, menos la fuerza de magnetomotriz que nos dan de dato, que va a ser 2000 amperes por vuelta, todo sobre el número de vueltas que va a tener este bobinado, que también nos dan de dato, que va a ser igual a 2700 vueltas por polo. Sería 2700 vueltas. Se van las vueltas, me queda una resta de corrientes, 0,96 0,96 menos la división de 2000 entre 2700. Eso me daría 0,21 amperes. 0,21 amperes. Si usamos esta corriente de 0,21 amperes y usamos nuestra curva de magnetización, vamos a ver que cae por acá, más o menos por este lado, lo que quiere decir que me produce más o menos, vamos a ponerle ya 91 voltios, ¿ya? Más o menos lo que me produce es 91 voltios en circuito abierto. Me va a producir 91 voltios, ¿no? 91 voltios, pero para una velocidad, si no me equivoco, era de 1800, sí, 1800 revoluciones por minuto, ¿no es cierto? Ahora lo que hacemos es igualito como en el anterior problema. Sabemos de que ese E a su X era igual a una constante K por el flujo por esa velocidad N sub X. Pero también sabemos de que esa velocidad en vacío va a ser igual por un K por un flujo. No cambia el flujo porque estamos aplicándole, en teoría, o sea, acá estamos utilizando para la curva de magnetización 0,21, ¿no? Y en teoría no debería ser el mismo flujo, ¿no es cierto? Porque se le está aplicando una diferente corriente. Pero para análisis de ingeniería se simplifica esto, ¿no? O sea, se utiliza en un lado para equivalente y en el otro lado para la corriente de armadura ya afectada por la fuerza magnetomotriz de la reacción de armadura, pero se asume en este caso de que el flujo van a ser igual, que los flujos van a ser igual. Es por eso que se coloca de esta manera. ¿Está bien? Entonces, si asumimos eso, como no va a variar demasiado la corriente de campo, se van las K a esto y me quedaría luego esto, ¿no? Vamos a acomodarlo esto de una vez. Esto va a ser así. Ya, reemplazamos los valores. Sobre el E a su 0, que va a valer 91 voltios. Por lo tanto, todo esto, ¿cuánto nos da?
me va a dar 4337,4 RPM. Esta sería la respuesta de ese problema. Ahora, como dice acá, ¿cómo es en comparación? Me dice con el resultado del problema 8,2. En el problema 8,2 habíamos obtenido una velocidad de 1644,6, ¿no es cierto? Y ahí no teníamos bobinas de compensación, o sea, no había reacción de armadura. Pero para este caso hemos obtenido 4337, o sea, para el anterior obtuvimos 1644,6 y ahora para el de ahora obtuvimos esto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros trabajamos con un bobinado o cuando tenemos el fenómeno de la reacción del inducido, este sería con reacción del inducido. Cuando tenemos ese fenómeno de la reacción del inducido, la velocidad crece. ¿Está bien? Y cuando no tenemos no hay reacción de inducido o reacción de armadura, la velocidad es un poquito más baja, ¿no? Esa es una conclusión que se podría sacar. Luego en el 8.5 me dice si la resistencia se puede ajustar entre un rango, ¿no? Se va a poder ajustar entre este rango, entre 100 ohmios hasta 400 ohmios. Ese es el rango que dice que se puede ajustar. Me dice cuáles son las velocidades máximas y mínimas posibles de la carga con este motor. Ya. Entonces en este problema es el 8.5. El 8.5 me dice si se ajusta entre esos rangos, cuáles son las velocidades máximas y mínimas del motor. O sea, me dicen cuál va a ser la velocidad máxima, quiere saber, y también quiere saber cuál es la velocidad mínima. A ver, para que la velocidad sea máxima, la resistencia se va a tener que ajustar al nivel máximo. ¿Está bien? Cuando nosotros queremos darle más velocidad a ese motor, la resistencia variable lo vamos a aumentar. Entonces, para que la velocidad sea máxima, va a tener que trabajar necesariamente con una resistencia ajustable de 400 ohmios. Y para que la velocidad sea mínima, va a tener que trabajar con una resistencia de 100 ohmios. Entonces, teniendo estos datos, vamos a tener entonces dos análisis. Uno cuando trabajamos para la máxima, cuando trabajamos con una resistencia que va a ser de 400 ohmios. Cuando trabajamos con esta resistencia vamos a tener una corriente de campo de 240 entre 475 ohmios. Estaríamos hablando de 0,5 amperes. 0,5 amperes. 0,5 amperes lo que me produce una velocidad, un voltaje en vacío según la curva de magnetización de más o menos 163, vamos a ponerle ya, o 163 voltios a una velocidad que era de la curva de magnetización de 1800 RPM. Ahora, ya eso está bien, ¿no? 0,5. Al cambiar esto, 0,5, la corriente de la armadura cambia. En el análisis nominal cambia. Acá vamos a tener que la corriente va a ser de 110 menos 0,5. Esto me va a dar 109,5 amperes. 109,5 amperes. Por lo tanto, el voltaje que le llega a la armadura va a ser igual al 240 menos la caída de tensión, que va a ser 0,19 por 109,5. Todo esto me va a dar
Todo esto me va a dar 219,195 voltios. Ahora vamos a tener eso, ¿no? Lo vamos a poner acá una vez más ya, para cuando se trabajaba para el máximo. Sería, vamos a utilizar la misma relación. Vamos a utilizar la misma relación. E a su X, ¿cuánto valía? Este sería E a su X. Bueno, 219,95. $195 era. El E a su 0 era 163 por el N su 0 que valía 1800 RPM. Todo eso valdría 219.109. Todo esto me va a dar 2420,55. Esa es la primera velocidad, la velocidad máxima que se va a obtener. Ahora vamos a ir a calcular la velocidad mínima. Cuando era la velocidad mínima, la resistencia ya no era de 400, ¿no es cierto? Era de 100. Una resistencia, cuando trabajas con una resistencia de 100, esto también cambia. Sería 240. Sería 240 entre 175. Eso me va a dar 1,37 amperes. Vamos a la curva de magnetización. 1,37 está más o menos por acá. Más o menos por acá. Y esto más o menos, ¿cuánto estaría dando? A ver. Pongámosle pues que sea, pareciera ser 272 voltios, ¿ya? Vamos a poner 272 voltios para una velocidad de 1800 RPM. La corriente de armadura también cambiaría. Sería 110 menos 1,37. Sería 108,63 amperes. Entonces el voltaje que le llega acá, ¿cuánto sería? Sería, a su X va a ser 240 menos la caída de tensión que va a haber acá. Todo eso me daría todo esto me daría 219,36 voltios. Ahora ya tenemos los datos, vamos a calcular ahora la velocidad. El E a su X sería 219,36. El E a su 0 sería 272 voltios por 1800 RPM. Todo esto, ¿cuánto me va a dar? $1451,64. Esta sería la velocidad mínima, ¿no? Acá teníamos la velocidad máxima
Y acá tenemos la velocidad mínima, ¿no? ¿Y eso sería todo lo que me pide el problema? Sí, eso es todo lo que me pide este problema. Y esas serían la respuesta de todo el problema.